Sangre en las baldosas del suelo es resbaladiza, mucho más resbaladiza de lo que las películas alguna vez te dicen. Para Sophia Bennett, de 24 años, el olor a cobre y antiséptico era solo otra noche de martes en la sala de emergencias hasta que las puertas dobles se abrieron de golpe. Un hombre fue llevado en camilla, medio muerto, acribillado con heridas de bala que ningún matón callejero podría haber infligido. Él era un Navy SEAL, un fantasma en el sistema, y él estaba llevando secretos que hombres poderosos matarían para mantener enterrados. Sophia pensó que salvar su vida era la parte difícil. Ella estaba equivocada, porque 10 minutos después de que ella dejó caer 3 balas extraídas en una bandeja de metal, un agente vestido de traje bloqueó su camino y le preguntó la única pregunta que convertiría su vida en un objetivo. La lluvia sobre Norfolk, Virginia, fue implacable esa noche. Golpeó el techo del centro médico St. Jude como puñados de grava, un ritmo caótico que igualaba la energía frenética dentro de la sala de emergencias. Sophia Bennett se ajustó su cola de caballo, la banda elástica lo suficientemente apretada como para darle dolor de cabeza, y revisó la hora en el reloj de pared. 2:14 AM. Ella llevaba 6 meses fuera de la escuela de enfermería, todavía luciendo ese olor a uniforme nuevo. O así les gustaba bromear a las enfermeras veteranas. Ella aún no había desarrollado la mirada de 1000 yardas que el personal superior, como el Dr. Holloway, llevaba como una insignia de honor. Para Sofía, cada sirena era todavía un pico de adrenalina, cada paciente un rompecabezas a ser resuelto. Noche tranquila, murmuró Greg, el enfermero de admisión, desplazándose por su teléfono en el mostrador de recepción. No digas la palabra Q, advirtió Sofía, apoyada contra el mostrador y bebiendo café tibio. Sabes que eso invoca a los demonios. Como si fuera a propósito, la radio en el escritorio cobró vida con un crujido. La voz del despachador estaba distorsionada, sin aliento. Trauma entrante. ETA 2 minutos. Masculino edad aproximada 35. Múltiples GSWs. La PIA está bajando rápido. 80/50. Él está inconsciente. GSWs. Greg suspiró, deslizando su teléfono en su bolsillo. Violencia de pandillas de nuevo. El despachador no dijo. Sofía dijo, ya moviéndose. Su entrenamiento se activó, anulando la fatiga. Trauma 4 está abierto. Prepararé los fluidos. Los siguientes 2 minutos fueron un borrón de preparación. Sofía conectó bolsas de solución salina y sangre. O negativa, dispuso las tijeras de trauma y se puso guantes nuevos. Las puertas automáticas se abrieron con un siseo, admitiendo una ráfaga de viento y lluvia, seguidas por 2 paramédicos empujando una camilla a toda velocidad. ¿Qué tenemos? El Dr. Holloway ladró, entrando a zancadas en la habitación. Él era un hombre bajo y enjuto que bebía demasiado espresso y tenía manos firmes como una roca. John Doe, el paramédico principal, gritó por encima del ruido de las ruedas de la camilla. Lo encontraron tirado cerca de los muelles, sin identificación, sin cartera, solo 3 agujeros en su pecho y abdomen. Sofía agarró el lado de la camilla para ayudar a dirigirla hacia la bahía. Mientras transferían al hombre a la cama del hospital, su mano rozó su brazo. Estaba duro como una roca, músculo denso como el hierro. Este no era un drogadicto ni un niño de la calle desnutrido. Incluso bajo la mugre y la sangre, el hombre estaba construido como un tanque. A la de 3, Holloway ordenó: 1, 2, 3. Lo levantaron. El hombre gimió, un sonido bajo y gutural que vibró en su pecho. Quitémosle estas ropas, dijo Sofía,
agarrando las tijeras de trauma. Ella comenzó a cortar a través de la gruesa tela táctica de su chaqueta. No era mezclilla ni cuero. Era equipo Rip Top de alta calidad. Debajo, él llevaba una camisa táctica negra que estaba empapada de carmesí. Mientras ella cortaba la camisa, revelando el daño, la habitación quedó momentáneamente en silencio. Había 3 heridas de entrada, 2 en la parte superior del pecho, una en la parte inferior izquierda del abdomen. Pero no eran los desgarros irregulares y desordenados de un tiroteo desde un coche. Eran precisas, agrupadas de cerca. «Mira el espaciado», murmuró Holloway, poniéndose sus propios guantes. «Eso es un doble toque en el pecho, uno en el vientre. Alguien quería a este tipo muerto profesionalmente». Sofía trabajó rápidamente, aplicando compresas de presión a las heridas. «Doctor, mire su hombro izquierdo. Allí, oscurecido por el barro y la sangre, había un tatuaje. Era un tridente, agarrado por un águila anclando una pistola. «Un SEAL», susurró Greg desde el umbral. «Ese es un tridente de Navy SEAL». La expresión del doctor Holloway se oscureció. «Lo tratamos como a cualquier otra persona. Sofía, ponle una vía. Greg, llama al banco de sangre. Vamos a necesitar protocolos de transfusión masiva. No me importa quién sea. Ahora mismo se está desangrando». Sofía buscó una vena en la curva del codo del hombre. Su piel estaba pálida, pegajosa por el shock. Mientras ella deslizó la aguja y aseguró la cinta, ella notó algo más. Sus manos estaban callosas, cicatrizadas, los nudillos maltratados. Pero en el interior de su muñeca había una serie de números escritos con marcador permanente negro. Parecía recién escrito. «La PA es 70/40, llamó Sofía, mirando el monitor. «Se está descompensando. Necesitamos sacar esas balas y detener la hemorragia interna», dijo Holloway, agarrando un bisturí. «No hay tiempo para el quirófano arriba. Estamos haciendo una toracotomía aquí mismo». «Sofía, succión». La siguiente hora fue una clase magistral de caos controlado. La habitación olía a carne cauterizada y hierro. Sofía se movió instintivamente, entregando instrumentos, succionando sangre y monitoreando los signos vitales. Ellos estaban librando una guerra contra la gravedad y la pérdida de sangre dentro de los confines de una habitación de 100 pies cuadrados. Holloway trabajó con sombría determinación. «¿Tenemos uno?», gruñó, usando forceps para sacar una bala deforme del músculo pectoral del hombre. Él lo dejó caer en la riñonera de metal que Sofía le extendió. «Clic y 2», dijo Holloway momentos después. «Clic». El tercero estaba más profundo, alojado cerca del vaso. Tomó más tiempo. El monitor emitió un ritmo de advertencia mientras la frecuencia cardíaca del paciente se disparaba. Luego flaqueó. «Vamos, soldado», susurró Sofía, con sus ojos pegados a la cara del hombre. Él tenía una mandíbula fuerte, barba incipiente oscura y una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. «Quédate con nosotros». «¡Lo tengo!». Holloway exhaló, sacando la tercera bala. Golpeó la bandeja de metal con un fuerte tintineo. Sofía miró la bandeja. Las 3 balas yacían en un charco de sangre. Ella no era una experta en balística, pero había visto suficientes víctimas de armas de fuego en Norfolk. Estas no parecían rondas estándar de 9 mm. Eran más largas, más pesadas, y tenían una extraña punta plateada. «Estabilízalo», ordenó Holloway, retrocediendo y quitándose su bata ensangrentada. «Sofía, límpialo. Necesito ir a documentar esto. Si es militar, tenemos que notificar a la base». «Sí, doctor». La habitación se despejó, dejando a Sofía sola con el SEAL inconsciente y el pitido rítmico del monitor.
La tormenta afuera parecía haberse calmado. O tal vez la adrenalina en sus oídos solo se estaba desvaneciendo. Ella comenzó el proceso de limpiar la sangre de su piel, limpiando su pecho y brazos con agua tibia y jabón mientras lavaba la tinta de su muñeca. Los números 449 X y C no se borraron. Estaban escritos con marcador industrial. De repente, la mano del hombre se disparó. Sofía jadeó, saltando hacia atrás. Sus dedos se apretaron alrededor de su muñeca con un agarre aplastante. Sus ojos se abrieron de golpe. Eran de un azul helado intenso, inyectados en sangre y salvajes de pánico. Tranquilo, dijo Sofía, su voz temblorosa pero profesional. Estás en el hospital. Estás a salvo. Soy una enfermera. El hombre intentó sentarse, pero el dolor lo lanzó de nuevo hacia abajo. Él tosió, un sonido húmedo y ronco. Él tiró de Sofía más cerca, su agarre sin aflojarse. El drive, él jadeó, su voz era como grava. Señor, le han disparado, dijo Sofía, intentando soltar sus dedos suavemente. Necesita descansar. Escúchame, siseó, sus ojos fijándose en los de ella con aterradora intensidad. No los dejes. Tómalo. ¿Tomar qué? Él tanteó en su cintura cerca de la pretina de sus pantalones tácticos empapados en sangre. Sofía miró hacia abajo. Allí, escondido en un pequeño bolsillo cosido dentro de la pretina que ella había pasado por alto durante el corte de trauma inicial. Era un pequeño objeto negro. Parecía una unidad USB, pero más pequeña, más gruesa. «Escóndelo», él jadeó. Sus ojos se volvieron hacia atrás por un segundo. Luego se enfocaron de nuevo. Ellos vienen. ¿Quiénes vienen? La policía. No, él gimió. No la policía, la quimera. Antes de que Sofía pudiera preguntar qué era una quimera, la mano del hombre se relajó. Él cayó hacia atrás contra las almohadas, inconsciente de nuevo. El monitor permaneció estable. Él estaba fuera, pero estable. Sofía se quedó allí, su corazón golpeando contra sus costillas. En su mano, ella sostenía el pequeño drive negro. Estaba caliente por el calor de su cuerpo. ¡Escóndelo! Iba en contra de cada protocolo que ella conocía. Esto era propiedad del paciente. Debería ser embolsado y etiquetado con su ropa. Pero el miedo en sus ojos había sido primal. Era la mirada de un hombre que sabía que la muerte estaba entrando por la puerta. Ella miró la bandeja de balas, luego el drive. Por impulso, una decisión de una fracción de segundo que ella cuestionaría por el resto de su vida, Sofía deslizó el drive en el bolsillo de su uniforme. Justo cuando lo hizo, las puertas dobles de la sala de trauma de la sala de emergencias se abrieron de nuevo. No era la policía. Dos hombres con trajes oscuros, perfectamente hechos a medida, entraron. No parecían haber acabado de llegar de una tormenta. Estaban impecablemente secos. Se movieron con una gracia silenciosa y depredadora. El hombre de delante era alto con cabello entrecano y un rostro que parecía haber sido tallado en granito. Él no miró al paciente. Él miró directamente a Sofía. «Enfermera», dijo él. Su voz era suave, culta y completamente fría. «Apártese del paciente». «Esta es un área restringida», dijo Sofía, canalizando su mejor voz de enfermera jefa, aunque estaba lejos de serlo. «Ustedes no pueden estar aquí». «¿Quiénes son?» El hombre principal se detuvo a 3 pies de ella. De cerca, sus ojos eran de un marrón opaco y sin vida. Él metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Por un segundo aterrador, Sofía pensó que él estaba buscando un arma. En cambio, él sacó una cartera de cuero y la abrió. Una insignia dorada brilló bajo las luces fluorescentes. Oficina Federal de Investigaciones.
Agente Miller, dijo el hombre. Él hizo un gesto a su compañero, un hombre más joven, más corpulento con un corte de pelo rapado. Este es el agente Wolf. Estamos tomando jurisdicción sobre este paciente. ¿Jurisdicción? Sofía frunció el ceño. Él está en condición crítica. Acaba de salir de una toracotomía. No puede ser movido. No lo estamos moviendo todavía, dijo Miller, cerrando la insignia de golpe. Pero estamos asegurando la habitación. Nadie entra ni sale sin nuestra autorización. Eso incluye a sus doctores. Tengo que revisar sus signos vitales, insistió Sofía. Y el doctor Holloway necesita. El doctor Holloway ha sido informado. Miller la interrumpió. Este hombre es un enfermero fugitivo. Él miró su gafete de identificación. Enfermera Bennett, él es una amenaza para la seguridad nacional. Sofía miró de nuevo al hombre en la cama. El comandante Jack Reynolds, si ese era su nombre, parecía tan amenazante como una muñeca rota ahora mismo. Él está inconsciente, dijo Sofía. Él no es una amenaza para nadie. Miller se acercó, invadiendo su espacio personal. Él olía a colonia cara y tabaco rancio. Usted no tiene idea de lo que ese hombre es capaz. Ahora apártese. Sofía dudó, luego dio un paso atrás. Ella podía sentir el peso de la unidad USB en su bolsillo. Se sentía como si estuviera quemando un agujero a través de la tela. «Escóndelo», el SEAL había dicho. «Ellos vienen». ¿Era este el día que él le advirtió sobre el FBI? Si él era un fugitivo, ¿no sería el FBI los buenos? Pero el miedo del SEAL se había sentido genuino y había algo raro en Miller. Él no estaba mirando al paciente con preocupación, ni siquiera con curiosidad profesional. Él estaba mirando la habitación, escaneándola. Sus ojos aterrizaron en la riñonera de metal. Las 3 balas. ¿Son estas las rondas que usted extrajo?, preguntó Miller, caminando hacia la bandeja. Sí, dijo Sofía. Miller miró fijamente las balas por un largo momento. Él no las tocó. Él solo miró fijamente. Luego él miró a Wolf. En bolsa, evidencia. Wolf sacó una bolsa de evidencia de plástico y un par de guantes de látex de su bolsillo. Él se movió eficientemente, recogiendo las balas ensangrentadas en la bolsa. Espera, dijo Sofía. Patología necesita registrar esas. Es protocolo del hospital. Miller se volvió hacia ella, una sonrisa delgada y condescendiente jugando en sus labios. La jurisdicción federal anula el protocolo del hospital, enfermera Bennett. Esto es un asunto de seguridad nacional. Estas rondas están clasificadas. ¿Balas clasificadas? La mente de Sofía se aceleró. ¿Qué tipo de balas estaban clasificadas? Necesito terminar de documentar, dijo Sofía, su voz temblando ligeramente. Necesito registrar el procedimiento. Adelante, dijo Miller, pero no abandones el piso. Podríamos tener preguntas. Sofía salió de la sala de trauma, sus piernas sintiéndose como gelatina. Ella fue a la estación de enfermeras. Greg se había ido, probablemente lidiando con otro paciente. El pasillo estaba más tranquilo ahora. Ella se sentó en el ordenador, pero no tecleó. Ella observó la sala de trauma 4 desde el reflejo en el monitor de cristal. Dentro, ella vio al agente Wolf revisando debajo de la cama del hospital. Luego él revisó el montón de ropa, el equipo táctico que Sofía había cortado. Él revisó cada bolsillo. Él palpó la chaqueta. Él revisó las botas. Él se volvió hacia Miller y negó con la cabeza. Miller dijo algo. Su cara se tensó de ira. Él señaló al paciente. Wolf fue a la cama y comenzó a palpar al SEAL inconsciente. Él revisó debajo de las almohadas. Él revisó el colchón.
Ellos no estaban asegurando al paciente. Ellos estaban buscando algo. El drive. La mano de Sofía fue a su bolsillo. Ella agarró el pequeño dispositivo de plástico. El pánico comenzó a subir por su garganta, frío y agudo. Si lo encontraban en ella necesitaba esconderlo. Ella no podía tenerlo sobre su persona. Si la registraban, ella estaba acabada. Ella miró alrededor. La sala de descanso estaba al final del pasillo. ¿Los casilleros? No. Demasiado obvio. ¿El baño? No. Podrían mirar allí. Sus ojos aterrizaron en el contenedor de objetos punzantes montado en la pared cerca del carrito de medicamentos. No. Demasiado peligroso de recuperar. Entonces ella lo vio. La planta en maceta en la esquina de la sala de espera, un ficus falso que había estado allí desde 1990. La tierra estaba cubierta de musgo decorativo polvoriento. Sofía se puso de pie, agarrando un portapapeles para parecer ocupada. Ella caminó hacia el área de espera, intentando mantener su ritmo casual. Ella pasó por la puerta abierta de la sala de trauma. Miller la estaba observando. Ella podía sentir sus ojos en su espalda. «Enfermera Bennett», llamó Miller. Sofía se congeló. Ella se giró lentamente. «Sí, agente». Miller estaba parado en la entrada. Él se había quitado su chaqueta, revelando una funda de hombro. «Un momento, por favor». Él la hizo volver con un gesto. Sofía tragó saliva con dificultad. Ella caminó de regreso hacia él, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Sí». Cuando preparó al paciente, dijo Miller, su voz bajando a un volumen conversacional que era de alguna manera más aterrador que un grito. «¿Le dijo algo?» «Él estaba inconsciente», mintió Sofía. Salió más fácil de lo que ella esperaba antes de que él perdiera el conocimiento, o quizás cuando él llegó por primera vez. ¿Recuperó la conciencia en algún momento? Sofía pensó en los ojos azules, el agarre desesperado en su muñeca. «Escóndelo». «No», dijo Sofía. «Él ha estado inconsciente desde que llegó. Y ese es de 3». Miller la miró fijamente. Él tenía los ojos de un tiburón, muertos, sin pestañear. Él estaba estudiando su rostro, buscando una microexpresión, un tic, una señal de engaño. «Eso es extraño», dijo Miller suavemente, «porque los paramédicos dijeron que él estaba semi-inconsciente en la ambulancia», murmurando. «Él debe haberse descompensado antes de que él pasara por las puertas», dijo Sofía, manteniendo su rostro neutral. «Tuvimos que intubar casi inmediatamente». Miller mantuvo su mirada por otros 5 segundos. Se sintió como 5 años. Finalmente, él asintió. «Muy bien, si él despierta, me llama inmediatamente. No le hable, no deje que nadie más le hable». «¿Está claro, Cristal?» Sofía dijo. «Bien». Miller se volvió hacia la habitación. Sofía se dio la vuelta y se fue. Ella necesitaba ir al baño. Ella necesitaba vomitar. Ella dobló la esquina fuera de la vista de la sala de Trauma 4. Ella se metió en el baño del personal y cerró la puerta. Ella se apoyó contra el lavabo, respirando pesadamente. Ella se salpicó agua fría en la cara. Ella se miró en el espejo. «¿En qué te has metido, Sofía?» Ella metió la mano en su bolsillo y sacó el drive. Era un USB negro mate, pero había un símbolo grabado en la carcasa. Una pequeña quimera plateada, un león con cabeza de cabra y una serpiente por cola. Ella no podía quedarse con esto. Ella tenía que dárselo a alguien. ¿Pero a quién? ¿Holloway? ¿La policía? Si Miller era del FBI, él era la policía. De repente, un fuerte golpe en la puerta del baño la hizo saltar. «Enfermera Bennett», era la voz de Miller. «Abra». El corazón de Sofía se detuvo.
¿La había visto? ¿Lo sabía? «Solo un segundo», llamó ella, su voz quebrándose. Ella miró a su alrededor frenéticamente. No había dónde esconderlo. ¿El inodoro? No. Podría flotar o atascar el bote de basura. Primer lugar donde mirarían. Ella miró hacia arriba, el techo desmontable. Una de las baldosas estaba ligeramente ladeada. Ella se subió al asiento del inodoro. Era lo suficientemente alta para alcanzar. Ella empujó la baldosa hacia arriba. Estaba oscuro y polvoriento allí arriba. Ella empujó el drive tan lejos como pudo alcanzar sobre el raíl de metal y deslizó la baldosa de nuevo en su lugar. Ella saltó, tiró de la cadena del inodoro para efecto de sonido y alisó su uniforme. Ella abrió la puerta. Miller estaba parado allí, llenando el marco. Él miró más allá de ella hacia el pequeño baño. «Tardó un rato», dijo él. «La naturaleza llama», dijo Sofía, intentando ser ocurrente. Miller no sonrió. Él entró en el baño, forzando a Sofía a retroceder hacia el pasillo. Él miró en el cubo de basura. Él levantó la tapa del tanque del inodoro. Él se volvió hacia ella. «Necesitamos hacerle una pregunta más, Sofía». Él usó su primer nombre. No fue amigable. «¿Qué es?», preguntó Sofía. Miller salió del baño, cerrando la distancia entre ellos hasta que ella estuvo contra la pared. «El paciente», dijo Miller, «él tenía un bolsillo dentro de su pretina. Estaba vacío, pero la costura estaba estirada». Él se inclinó, su cara a pulgadas de la de ella. «¿Encontró algo en él que no fuera un arma?» La boca de Sofía se secó. Esto era la única pregunta. Ella comenzó. «Piensa cuidadosamente», susurró Miller. «El perjurio es un delito grave. La traición es una sentencia de muerte». Te dio el drive, el aire en el pasillo pareció vibrar con tensión. Sofía sintió las frías baldosas de cerámica de la pared presionando contra su espalda. El agente Miller estaba lo suficientemente cerca como para que ella pudiera contar los poros en su nariz, su aliento oliendo a café rancio y algo metálico como monedas viejas. «Te hice una pregunta, Sofía», repitió Miller, su voz bajando una octava. «¿Te dio el drive?» La mente de Sofía se aceleró. Si ella decía que sí, ella entregaba la única ventaja que el hombre moribundo tenía y posiblemente firmaba su propia sentencia de muerte. Si ella decía que no y lo encontraban, ella estaba acabada. Pero mirando a los ojos marrones muertos de Miller, ella se dio cuenta de algo aterrador. No importaba si ella se lo daba a él. Si él conseguía lo que quería, él no tendría razón para dejar cabos sueltos. «Te lo dije», dijo Sofía, forzando su voz a permanecer firme, aunque sus rodillas chocaban. «Le corté la ropa, lo fregué, encontré un paquete de chicle y un encendedor. Eso es todo. Si había un drive, tal vez se cayó en la ambulancia, o tal vez él lo dejó caer en el barro donde lo encontraron». Miller la miró fijamente. El silencio se extendió por 10 segundos agonizantes. Él levantó su mano, extendiéndola hacia su cara. Sofía se encogió, preparándose para un golpe. «Agente Miller». El estruendo de una voz resonó por el pasillo. Miller se congeló, su mano a pulgadas de la mejilla de Sofía. Él giró su cabeza lentamente. El de Dr. Holloway irrumpía por el pasillo, su bata de laboratorio volando detrás de él como una capa. Él parecía furioso. Detrás de él estaban 2 guardias de seguridad del hospital, Paul y Dave. Eran policías retirados, rechonchos y cansados, pero tenían sus manos en sus cinturones. «¿Qué diablos crees que estás haciendo?», exigió Holloway, deteniéndose a 3 pies de Miller. «Esa es mi enfermera. Usted no acorrala a mi personal. Usted no toca a mi personal». Miller se enderezó, alisando su chaqueta de traje.
La máscara de civismo volvió a su lugar, aunque sus ojos permanecieron fríos. Dr. Holloway, estábamos teniendo una sesión informativa sobre los efectos personales del paciente, un asunto de seguridad nacional. No me importa si es un asunto de la Segunda Avenida, escupió Holloway, interponiéndose entre Miller y Sofía. Esto es un hospital. Aquí salvamos vidas. No interrogamos al personal en el pasillo a las 3:09 am. Sofía, ¿estás bien? Sofía asintió, exhalando un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Estoy bien, doctor. Vuelva a la estación de enfermeras, ordenó Holloway sin quitarle los ojos a Miller. Revise el carro de emergencias. Pero vaya, dijo Holloway, su tono sin dejar espacio para la discusión. Sofía pasó a Miller apretadamente, con cuidado de no rozarlo. Mientras ella se alejaba, ella escuchó la voz de Holloway bajar a un susurro letal. Permítame ser claro, agente. He llamado al administrador del hospital y he llamado al enlace de la policía de Norfolk. Si usted interrumpe mi sala de emergencias de nuevo, lo haré escoltar fuera, insignia federal o no. Miller se rió, un sonido seco y sin humor. Usted no tiene idea de lo que está sucediendo aquí, doctor. Pero por su bien, respetaré su territorio. Por ahora, Sofía llegó a la estación de enfermeras y se desplomó en la silla. Sus manos temblaban tan mal que no podía escribir. Ella miró el reflejo en el monitor. Miller y Wolf estaban retrocediendo hacia la sala de espera, estableciendo un perímetro. Ellos no se iban. Ellos solo se estaban reagrupando. Ella miró las baldosas del techo sobre el baño al final del pasillo. El drive todavía estaba allí. Bip, bip, bip. El monitor en la sala de trauma 4 se aceleró. Sofía se levantó de un salto. El SEAL. Ella se apresuró a entrar en la habitación. La cortina estaba corrida, protegiendo la cama del pasillo. Jack Reynolds estaba despierto. Él no se movía mucho. La anestesia y la pérdida de sangre se habían encargado de eso. Pero sus ojos estaban abiertos. Ellos estaban escaneando la habitación, yendo de la puerta a la ventana al conducto de ventilación en el techo. Cuando Sofía entró, su mirada se fijó en ella como un designador láser. Tú, él jadeó. Su voz era apenas un susurro. Sofía se movió a su lado, revisando el goteo intravenoso. Necesitas quedarte quieto. Has perdido mucha sangre. Soy Sofía. Soy tu enfermera. Los trajes, susurró Reynolds, ignorando su consejo. ¿Están afuera? Dos de ellos, Sofía susurró de vuelta, inclinándose cerca para que su voz no se oyera. Agente Miller y agente Wolf dijeron que son del FBI. Reynolds soltó una risa aguda y amarga que se convirtió en tos. Él hizo una mueca, agarrándose el costado vendado. FBI, ¿verdad? Me mostraron insignias, dijo Sofía. Puedes comprar una insignia en Internet, gruñó Reynolds. Escúchame, ellos no son del Bureau, son contratistas privados, presupuesto negro. Trabajan para una compañía llamada Chimera Solutions. Quimera. Sofía recordó la palabra que él había dicho antes de desmayarse. ¿Qué quieren? ¿A mí? Muerto, dijo Reynolds. ¿Y el drive? ¿Tú? Está a salvo, dijo Sofía rápidamente. Lo escondí. No lo encontraron. Reynolds cerró los ojos por un segundo. El alivio inundó su rostro maltrecho. Buena chica, inteligente. Él abrió los ojos de nuevo. Necesitas salir de aquí. Una vez que se den cuenta de que estoy despierto, o una vez que se den cuenta de que tú no tienes el drive, ellos limpiarán la escena. ¿Limpiar la escena?, preguntó Sofía, un frío pavor acumulándose en su estómago. ¿Quieres decir sin testigos? Reynolds dijo que ese drive contiene pruebas de que Chimera ha estado vendiendo inteligencia naval clasificada a compradores extranjeros. Si eso sale a la luz,
la mitad del Pentágono va a la cárcel. La otra mitad es ejecutada. Sofía lo miró fijamente. Esto era una locura. Ella era una enfermera de Virginia a quien le gustaba hacer senderismo y hornear pan de masa madre. Ella no era una espía. Ella no era Jason Bourne. «Puedo llamar a la policía», dijo Sofía. «Ellos son dueños de la policía», dijo Reynolds, «o al menos de los que importan. Miller tendrá todo este piso bloqueado en 10 minutos. Bloqueo de comunicaciones, sin señal de celular, sin líneas fijas». Sofía instintivamente metió la mano en su bolsillo para revisar su teléfono. Ella lo sacó. Sin servicio. «Oh, Dios mío», ella susurró. «Comenzó», dijo Reynolds. Él intentó sentarse. El sudor perlaba su frente. «Hay una salida trasera, un ascensor de servicio, un conducto de lavandería. Hay un montacargas en el pasillo trasero», dijo Sofía. «Pero no puedes caminar. Tienes 3 heridas de bala y acabas de salir de cirugía». «Caminaré o moriré», dijo Reynolds. «Y tú también». De repente, las luces de la sala de emergencias parpadearon. Una vez, 2 veces. Luego las luces principales del techo se apagaron, sumiendo la habitación en la semioscuridad. Solo las luces de emergencia rojas y los monitores brillantes permanecieron. «Corte de energía», susurró Reynolds. «Están entrando para terminar el trabajo». Sofía sintió una oleada de pánico. Pero entonces algo más se apoderó de ella. Ira. Esto era suyo. Estos eran sus pacientes. «Galdor Holloway está afuera», dijo Sofía, «y los guardias de seguridad. 2 policías de alquiler gordos y un doctor contra un equipo de asalto». Reynolds negó con la cabeza. «Necesitamos un arma». Sofía miró alrededor. Bisturíes, tijeras, nada que pudiera detener a un hombre con un arma. «No tengo un arma», dijo Sofía. «Improvisa», gruñó Reynolds. Sofía miró el tanque de oxígeno, luego el desfibrilador. «Ok», dijo ella, su voz temblorosa, pero decidida. «Tengo una idea, pero necesito meterte en una silla de ruedas». Ella desbloqueó las ruedas de la cama. «Esto va a doler». «He tenido cosas peores», mintió Reynolds. Mientras ella lo ayudaba a sentarse, las puertas dobles de la sala de emergencias se abrieron de golpe. No las puertas principales, las puertas laterales que conducen desde la bahía de ambulancias. Disparos silenciados. «Zip, flip». Sofía se congeló. Ella escuchó un cuerpo golpear el suelo. «Muévete». Reynolds siseó. Sofía agarró una silla de ruedas de la esquina, bajando los reposapiés con el pie. Ella enganchó sus brazos debajo de las axilas de Reynolds. Él era pesado, un peso muerto, pero la adrenalina le dio una fuerza que no sabía que poseía. Ella lo arrastró de la cama. Él ahogó un grito mientras sus pies tocaban el suelo, su cara volviéndose gris. «A la silla», ella ordenó. Él se desplomó en ella, agarrándose el abdomen. «Vayan al pasillo trasero». Sofía agarró las manijas y empujó. Ella no se dirigió al pasillo principal donde estaban Holloway y los guardias. Ella sabía con certeza enfermiza que el golpe que había escuchado era Paul o Dave golpeando el linóleo. Ella dirigió la silla de ruedas hacia el armario de suministros en la parte trasera de la sala de trauma. Se conectaba al pasillo de suministros estériles, un pasaje estrecho utilizado para reponer vendajes y solución salina. Mientras ella empujaba a través de la puerta batiente, la sala de emergencias detrás de ellos descendió en el caos. Ella escuchó gritos. La voz del Dr. Holloway fue interrumpida por el sonido de un taser crepitando. «¡No te detengas!», gruñó Reynolds. Ellos se movieron hacia el pasillo de suministros tenuemente iluminado. Filas de estanterías se alzaban a cada lado,
llenas de cajas de gasas y jeringas. Era un laberinto de sombras. Sofía apuntó al extremo lejano donde esperaba el montacargas, pero mientras doblaban una esquina, una figura salió de las sombras. Sofía frenó en seco, casi volcando a Reynolds de la silla. No era Miller, no era Wolf, era Thomas, el conserje del turno de noche. Thomas era un hombre de pocas palabras. Él estaba en sus 60 con la espalda encorvada y cabello gris que parecía lana de acero. Él pasaba sus noches puliendo los suelos hasta que brillaban como un espejo, escuchando rock clásico en un viejo reproductor de MP3. Thomas sostenía un cubo de fregona en una mano. En la otra, él sostenía una Glock 19. Sofía jadeó. ¡Thomas! Thomas miró a Sofía, luego al hombre sangrante en la silla de ruedas. Él no parecía sorprendido. Él parecía resignado. Señorita Bennet, dijo Thomas, su voz ronca pero firme. Supongo que escogió un mal caballero para trabajar horas extras. Thomas, ¿por qué tienes un arma? Sofía tartamudeó. Se la quité al tipo junto a las máquinas expendedoras, dijo Thomas casualmente, señalando con el pulgar detrás de él. Joven, rapado. No me vio venir. Es difícil oír a un conserje cuando estás demasiado ocupado hablando por tu radio. Reynolds miró a Thomas, sus ojos entrecerrándose. Tú lo manejaste. Cuello roto, dijo Thomas. Yo solía ser de reconocimiento Vietnam 68. Él miró el tatuaje de Reynolds visible bajo la bata de hospital. SEAL Team 4. Reynolds gruñó. Marina. Thomas se burló suavemente. Bueno, nadie es perfecto. Él guardó el arma en su pretina y agarró el asa del cubo de fregona. Tienen las salidas bloqueadas, señorita Bennet. 2 al frente, una en la bahía de ambulancias. Y ese tipo del traje, Miller. Él está en la estación de enfermeras hackeando el sistema informático. Están buscando el drive, dijo Sofía. ¿El del techo del baño? Preguntó Thomas. La mandíbula de Sofía cayó. ¿Cómo supiste? Limpié los baños, señorita Bennet, dijo Thomas con una leve sonrisa. Lo veo todo. La baldosa de polvo estaba torcida. La arreglé. Puse el drive en mi bolsillo. Él metió la mano en su mono gris y sacó la unidad USB negra. Pensé que era importante si usted estaba subiendo a los inodoros para esconderlo. Dámelo, dijo Reynolds, extendiendo la mano. Thomas negó con la cabeza. Sin ofender, hijo, pero parece que está a punto de desmayarse. La señorita Bennet aquí es la única con piernas que funcionan. Él le entregó el drive a Sofía. Guárdalo. Necesitamos llegar al tejado, dijo Reynolds. Si podemos llegar al tejado, puedo enviar una señal. Tengo un transpondedor en el talón de mi bota. Corto alcance, pero si estamos lo suficientemente alto, podría llegar a la red de la Marina en la base. Los ascensores están bloqueados, dijo Sofía. Miller los apagó. Escaleras, dijo Thomas. Pero Wolf está merodeando por la escalera. Lo escuché en la radio que tenía el tipo muerto. Tenemos que abrirnos camino hacia arriba, dijo Reynolds. Él miró el arma en la pretina de Thomas. Dame la pieza. Thomas le entregó la Glock al SEAL. Reynolds revisó la recámara. 1 en el cañón, 15 en el cargador. Tengo un plan, dijo Sofía de repente. Ella miró los estantes a su alrededor. Thomas, ¿tenemos amoníaco en el armario de limpieza? Galones, dijo Thomas. Y tenemos lejía aquí en la sala de suministros, dijo Sofía. Su formación en química volvió de golpe. Gas de cloro a Reynolds la miró impresionado. Gas mostaza, desagradable. Despejará el pasillo, dijo Sofía. Creará una distracción. A cocinar, dijo Thomas. 5 minutos después, el pasillo de suministros estériles estaba tranquilo.
Sofía empujó a Reynolds hacia la pesada puerta cortafuegos que conducía a la escalera central. Thomas estaba junto a la puerta sosteniendo 2 cubos de plástico. Él había mezclado los químicos en recipientes separados, listo para combinarlos. «Listos», susurró Sofía. «Ábrela», dijo Reynolds, levantando el arma. Thomas empujó la puerta para abrirla. La escalera era de hormigón y fría. Pasos resonaron desde arriba. Botas pesadas descendiendo rápidamente. «¡Objetivo bajando!», gritó Reynolds. El agente Wolf apareció en el rellano de arriba, una metralleta con silenciador en sus manos. Él los vio y levantó el arma. Reynolds disparó. ¡Bang! ¡Bang! Los disparos fueron ensordecedores en el espacio confinado. La puntería de Reynolds era certera a pesar de sus heridas. Una bala chispeó contra la barandilla. La otra alcanzó a Wolf en el hombro. El agente gruñó y giró hacia atrás detrás de la pared de hormigón. «¡Ahora, Thomas!», gritó Sofía. Thomas lanzó el contenido de un cubo en el otro. Luego pateó toda la mezcla escaleras abajo hacia el rellano. Una densa nube blanca de gas estalló instantáneamente, siseando como una serpiente. «¡Máscaras!», gritó Sofía, subiéndose la camisa de su uniforme sobre la nariz y la boca. El gas subió rápidamente. Desde el rellano de arriba, ellos oyeron a Wolf tosiendo, toses violentas y con arcadas. El gas estaba quemando sus pulmones, cegándolo. «¡Vamos, vamos, vamos!», rugió Reynolds. Sofía empujó la silla de ruedas hacia la escalera, evitando la nube de gas al mantenerse baja, y comenzó a arrastrar la silla de escaleras arriba. «No, eso no funcionaría. Tengo que caminar», dijo Reynolds, apretando los dientes. Él se sacó de la silla, usando la barandilla como apoyo. La sangre floreció fresca en sus vendajes. «Apóyate en mí», dijo Thomas, agarrando el brazo bueno del SEAL. Juntos, el viejo veterano de Vietnam y el SEAL herido comenzaron la agonizante subida por las escaleras, dejando la nube de guerra química detrás de ellos. Sofía tomó la delantera, sosteniendo el pesado extintor de incendios que había agarrado de la pared. Ellos llegaron al 3er piso, luego al 4. El acceso al tejado estaba en el 5. Cuando llegaron al último rellano, la puerta del tejado se abrió de golpe. No era Wolf. Él estaba incapacitado en el gas de abajo. Era Miller. Él estaba parado en el umbral, enmarcado por la lluvia y el cielo nocturno. Él sostenía una pistola nivelada al pecho de Sofía. Él ya no parecía perfectamente hecho a medida. Su corbata estaba suelta y él parecía molesto. «Fin de la línea», dijo Miller. «Enfermera Bennett, deme el drive o el viejo muere primero». Él cambió su puntería hacia Thomas. Sofía se congeló. Ella estaba 5 escalones debajo de él. Reynolds estaba desplomado contra la pared, jadeando por aire, el arma en su mano colgando inerte. Él no tenía el ángulo para disparar sin golpear a Sofía. «Lo tengo», dijo Sofía, metiendo la mano en su bolsillo. Ella sacó el drive. «Lánzalo», Miller ordenó. Sofía miró el drive, luego a Miller. «Nos vas a matar de todos modos», dijo Sofía. «Probablemente», admitió Miller. «Pero si me lo das, lo haré rápido. Si no, me tomaré mi tiempo contigo». Sofía miró a Reynolds. Él hizo un pequeño movimiento con su cabeza. «Abajo». Sofía no lanzó el drive. Ella cayó de rodillas. «¡Bang!», Miller disparó. La bala zumbó sobre la cabeza de Sofía donde ella había estado parada un milisegundo antes. Simultáneamente, Reynolds levantó su arma y disparó de cadera. La bala golpeó a Miller en la pierna. Él se dobló, gritando, pero no soltó su arma. Él la levantó de nuevo, apuntando hacia la Sofía tumbada. De repente, un golpe metálico resonó. Los ojos de Miller se salieron. Él se lanzó hacia adelante, cayendo por las escaleras,
aterrizando en un montón a los pies de Sofía. Parado en la entrada del tejado, sosteniendo una enorme llave de tubo goteando lluvia, había una figura. Era Greg, el enfermero de recepción. Él estaba empapado, temblando, y parecía aterrorizado. Yo, yo subí para un descanso, para fumar en el tejado, tartamudeó Greg, mirando al inconsciente Miller. Escuché gritos. Sofía miró a Greg, luego la llave de tubo, luego al agente federal inconsciente. Buen golpe, Greg, ella respiró. Creo que lo maté, chilló Greg. Él está respirando, dijo Thomas, revisando el pulso de Miller. Átalo, usa su corbata. Reynolds tosió, escupiendo sangre. Transpondedor bota. Sofía se abalanzó sobre Reynolds. Ella alcanzó su bota. Ella encontró el talón, lo giró como él le indicó. Una pequeña luz roja comenzó a parpadear. Señal fuera, susurró Reynolds. Ahora esperamos. Ellos se sentaron allí en el frío hormigón de la escalera. Una enfermera novata, un SEAL moribundo, un conserje veterano de Vietnam y una recepcionista aterrorizada, escuchando la lluvia. Pero la noche no había terminado. La radio de Miller, enganchada a su cinturón, cobró vida con un crujido. Miller, esto es comando. El equipo de limpieza está a 2 minutos. ETA para limpiar, 2 minutos. No dejen sobrevivientes. Sofía miró a Reynolds. Equipo de limpieza. La cara de Reynolds era sombría. Ese no era el refuerzo. Esos eran los exterminadores. Tenemos 2 minutos antes de que un helicóptero vuele este tejado. Sofía se puso de pie. Ella miró a su MLO equipo. No estamos esperando, dijo Sofía. Estamos luchando. La lluvia en el tejado del centro médico St. Jude ya no era solo lluvia. Era un diluvio, una cortina de agua que convertía el mundo en un borrón gris y brillante. El viento aullaba alrededor de las unidades HVAC y la carcasa de hormigón de la puerta de acceso a la escalera. Sofía irrumpió en el tejado primero, manteniéndose agachada. El tejado, el helipuerto, generalmente reservado para helicópteros de evacuación médica, estaba vacío. Un círculo negro pintado con una H blanca brillando bajo el aguacero. «Aléjense de la puerta», Reynolds gritó desde detrás de ella, su voz débil pero dominante. Thomas y Greg arrastraron al SEAL hacia la tormenta. Reynolds se estaba debilitando rápidamente. La adrenalina que lo había llevado por 5 tramos de escaleras se estaba agotando, dejando atrás la fría realidad del choque hipovolémico. Su piel era del color de un pergamino viejo. «¿A dónde vamos?», Greg gritó por encima del viento. Él todavía apretaba la llave de tubo, sus nudillos blancos. Detrás de los enfriadores. Thomas señaló una fila de enormes unidades industriales de aire acondicionado a unos 30 metros de distancia. «Acero sólido, detendrá las balas». Ellos treparon por el resbaladizo tejado de grava. Sofía resbaló, raspándose la rodilla, pero volvió a levantarse. Ellos se lanzaron detrás de la carcasa metálica de las unidades de aire acondicionado justo cuando llegó el sonido. No era el wop-wop rítmico de un helicóptero de noticias o una evacuación médica. Era un gruñido mecánico bajo que vibró en sus dientes. Un helicóptero se elevó desde el borde del edificio como un leviatán oscuro. Era negro mate, sin luces, sin marcas, una silueta fantasmal contra el cielo tormentoso. Era un MH-6 Little Bird modificado para guerra urbana. En el lateral, montado en un riel, una minigun giró con un zumbido agudo. «¡Agáchense!», rugió Reynolds, derribando a Sofía en la grava. «¡Ráfaga!». El sonido fue como un lienzo rasgándose. Un torrente de proyectiles trazadores rasgó la noche, masticando el borde de hormigón del tejado
y destrozando la puerta de la escalera por la que acababan de salir. Trozos de cemento y metal salieron disparados por todas partes. «No están aterrizando», gritó Sofía, cubriéndose la cabeza. «Nos están ametrallando. Quieren enterrarnos bajo los escombros». Reynolds jadeó, revisando su Glock robada. «No puedo golpear a un piloto desde aquí con una pistola. No con este viento». El helicóptero viró, dando vueltas para otra pasada. La corriente descendente levantó un chorro de agua cegador. «Necesitamos derribarlo», dijo Thomas, su rostro sombrío. Él miró la enorme unidad de aire acondicionado detrás de la que se escondían. «Señorita Bennett, estas unidades funcionan con circuitos de alto voltaje, ¿verdad?» «Sí», Sofía asintió. 480 voltios, y tienen esos grandes ventiladores de condensador encima», dijo Thomas, señalando las aspas giratorias sobre ellos. «Entonces», preguntó Greg, temblando. «Entonces», dijo Thomas, sacando un pesado rollo de alambre de cobre de su cinturón de herramientas, algo que aparentemente llevaba a todas partes. «Si podemos enganchar el rotor o cegar al piloto». «Tengo una idea mejor», dijo Sofía, sus ojos escaneando el tejado. «El suministro principal de oxígeno». Ella señaló un grupo de tuberías que corrían a lo largo de la pared del parapeto, pintadas de verde brillante. «El suministro central de oxígeno del hospital». Una de las válvulas de alivio estaba justo al lado del helipuerto. «Si rompemos esa válvula cuando el helicóptero esté sobre ella». Sofía se interrumpió. «El oxígeno no arde, Sofía», argumentó Greg. «Solo acelera la combustión». «Exacto», dijo Sofía. Ella miró a Reynolds. «Tienes un arma. El helicóptero tiene escape caliente. Si inundamos la entrada de aire con oxígeno puro, fuga de motor». Reynolds terminó su pensamiento, una sonrisa salvaje apareciendo en su cara ensangrentada. «O una parada del compresor. Caerá como una piedra». «Él viene», gritó Thomas. El Little Bird se estaba nivelando, la nariz bajando para una carrera de muerte. El piloto los estaba alineando. «Greg, Thomas, atraigan su fuego», ordenó Reynolds. «Manténganlo concentrado en la izquierda». «¿Quieres que yo qué?», chilló Greg. «Solo agita tus brazos y parece un objetivo», gritó Thomas, agarrando a Greg por el cuello y arrastrándolo hacia el extremo más alejado de la unidad de aire acondicionado. Thomas sacó una bengala de carretera de su bolsillo, algo que él guardaba para revisar conductos oscuros, y la encendió. La luz roja de magnesio siseó para cobrar vida, cegadoramente brillante en la penumbra. Él la arrojó sobre el tejado abierto lejos de su cobertura. El piloto del helicóptero mordió el anzuelo. La nariz del helicóptero giró hacia la bengala. «¡Ahora!», gritó Reynolds. «Sofía, ¿qué tubería? La verde con la rueda roja. La válvula». Sofía señaló. Estaba a 20 pies de distancia, expuesta. Reynolds levantó la Glock. Sus manos temblaban. Él apoyó su muñeca en la unidad de aire acondicionado. Él respiró hondo, lo contuvo y apretó el gatillo. ¡Bang! ¡Fallo! Chispas saltaron del hormigón. ¡Firme!, Reynolds susurró para sí mismo. La minigun volvió a girar. ¡Zumbido! ¡Bang! La válvula explotó. Un chorro de oxígeno presurizado, invisible pero increíblemente ruidoso, chilló desde la tubería, disparándose directamente hacia arriba en el aire, directamente en la trayectoria de vuelo del helicóptero que flotaba. El helicóptero voló directamente hacia la columna. La entrada del motor aspiró el oxígeno puro. La reacción fue instantánea. El motor de turbina, diseñado para una relación específica de combustible a aire, de repente ardió al rojo vivo. Un estruendo masivo resonó cuando el motor falló violentamente. Llamas salieron disparadas de los puertos de escape de 10 pies de largo.
Las RPM del rotor se dispararon incontrolablemente, luego se calaron. El sonido del motor se convirtió en un chirrido de metal desgarrándose. El helicóptero se ladeó, perdiendo sustentación. El rotor de cola golpeó el borde de la pared del parapeto. Crujido. La máquina giró salvajemente, estrellándose contra el helipuerto. No explotó en una bola de fuego de película, pero golpeó con la fuerza de un accidente automovilístico. Los rotores se hicieron pedazos y enviaron metralla mortal volando en todas direcciones. El fuselaje gimió y se inclinó de lado, deslizándose hacia el borde del tejado. Se tambaleó allí por un segundo, luego se detuvo, atrapado en la red de seguridad. El silencio volvió al tejado, salvo por la lluvia y el siseo de la tubería de oxígeno rota. ¿Los atrapamos?, preguntó Greg, asomándose por la parte superior de la unidad de aire acondicionado. «Fuego de control», jadeó Reynolds. «Abajo». La puerta lateral del helicóptero destrozado se abrió de una patada. Un hombre con equipo táctico negro se arrastró hacia afuera. Él estaba aturdido, sangrando por una herida en la cabeza, pero todavía sostenía un rifle de carabina. Él miró hacia arriba y los vio. Él levantó el rifle. Reynolds intentó levantar su arma, pero su fuerza se había ido. El arma se le resbaló de los dedos. «Sofía, corre». El hombre en los restos niveló su rifle hacia Sofía. Luego un punto rojo apareció en el pecho del hombre. Luego otro en su cabeza. Luego una docena de puntos láser rojos bailaron sobre los restos del helicóptero y el chaleco táctico del hombre. Una voz amplificada por un altavoz resonó desde el cielo de arriba, cortando la tormenta. «Armada de los Estados Unidos, suelte el arma, suéltela ahora». Sofía miró hacia arriba. Flotando alto sobre las nubes de tormenta, descendiendo como ángeles de venganza, estaban 2 enormes helicópteros MH-60 Seahawk. Las luces de búsqueda se encendieron, bañando el tejado en una luz blanca cegadora. El hombre en los restos dudó. Zip. Un solo disparo de un francotirador en el Seahawk principal le dio en el hombro. Él soltó el rifle y se desplomó. Cuerdas cayeron de los Seahawks. Hombres con equipo de combate completo, verdaderos SEALs esta vez, descendieron en cuerda rápida hasta el tejado con precisión fluida. Ellos se movieron como agua rodeando los restos, rodeando a Sofía y su equipo. «Manos, déjame ver las manos». «Nunca». El operador principal gritó, moviéndose hacia ellos. Sofía levantó sus manos. Thomas hizo lo mismo. Greg soltó la llave. Reynolds no se movió. Él estaba desplomado contra la carcasa metálica, sus ojos cerrados. «Oficial caído». Sofía gritó, señalando a Reynolds. «Él es un SEAL. Es el comandante Reynolds. Necesita ayuda». El operador principal los alcanzó. Él miró la cara de Reynolds, luego el tatuaje en su hombro. Él tocó su auricular. «Comando, aquí Bravo 1. Tenemos el paquete. El paquete está crítico. Repito, el paquete está crítico. Necesitamos un médico ahora». Él miró a Sofía debajo de las gafas de visión nocturna. Sus ojos eran humanos, preocupados. «¿Tú eres la que lo mantuvo vivo?» «Sí», sollozó Sofía, la adrenalina finalmente cayendo. «Soy la enfermera». «Buen trabajo», dijo el operador. «Nosotros nos encargamos desde aquí». El vuelo a la estación naval de Norfolk fue un borrón de ruido, de rotor y agotamiento. Sofía, Thomas y Greg se acurrucaron en la parte trasera del Seahawk, envueltos en mantas de lana, viendo pasar las luces de la ciudad, enfermas por la lluvia. Debajo. No fueron arrestados, pero ciertamente estaban siendo detenidos. Fueron conducidos a una sala de reuniones insonorizada sin ventanas,
en lo profundo de un edificio que no aparecía en el GPS. 2 personas los esperaban. Una mujer de ojos agudos con traje, presentada como la agente del NCIS Baxter, y un hombre con uniforme blanco de gala que irradiaba autoridad. Vicealmirante Harrison. El comandante Reynolds está en cirugía en el Naval de Portsmouth, afirmó Harrison inmediatamente, anticipando la pregunta que ardía en los ojos de Sofía. Está crítico, pero los cirujanos dicen que es demasiado terco para morir. Lo logrará. Sofía soltó un aliento que sintió que había estado conteniendo durante 3 horas. Tenemos al agente Miller bajo custodia, añadió la agente Baxter, su voz cortante y deficiente. Sin embargo, Chimera Solutions ya está hilando una narrativa. Afirman que Reynolds se desvió, robó datos clasificados para venderlos en el mercado negro y que ellos eran los patriotas que intentaban recuperarlos. El almirante se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre la mesa de caoba. Sin el drive, señorita Bennett, es la palabra de un hombre muerto andante contra un contratista de defensa multimillonario. Necesitamos la evidencia. Sofía dudó. Ella miró a Thomas, el viejo conserje, limpio de hollín, pero aún vistiendo su mono, le dio un asentimiento apenas perceptible. Sofía metió la mano en su bolsillo y sacó la pequeña unidad USB negra con el grabado de la quimera plateada. Ella la colocó sobre la mesa, pero cuando Baxter intentó alcanzarla, Sofía golpeó su mano, cubriendo el dispositivo. «Espere», dijo Sofía, su voz temblorosa, pero desafiante. Miller tenía una insignia. Wolf tenía una insignia. ¿Cómo sé que ustedes no están con ellos? ¿Cómo sé que no van a destruir esto? La habitación quedó en un silencio sepulcral. Un guardia marino junto a la puerta se movió, pero el almirante Harrison no se enfadó. Una sonrisa lenta y respetuosa se extendió por su rostro. «Usted tiene buenos instintos, señorita Bennett», dijo Harrison. «Reynolds eligió bien». El almirante metió la mano en su túnica y deslizó un objeto pesado y dentado por la mesa. Era una moneda de desafío. Llevaba el mismo diseño de tridente que el tatuaje en el brazo de Reynolds. «Yo era su oficial al mando en Coronado», dijo Harrison suavemente. «Lo envié a buscar ese drive. Yo soy a quien él intentaba regresar a casa». Sofía miró la moneda, luego los ojos cansados y honestos del almirante. Ella levantó su mano. Baxter conectó el drive a una laptop robusta. Segundos después, una ventana de video apareció. Era una prueba innegable. Metraje de vigilancia granulado del agente Miller y un general renegado vendiendo planos de los sistemas de misiles hipersónicos de la Armada a un operativo extranjero. «Traición», susurró Harrison, su rostro endureciéndose en fría furia. «Consigan al juez abogado general. Quiero a Chimera desmantelada. Quiero a Miller en Leavenworth antes de que salga el sol». Él se puso de pie y miró al grupo heterogéneo, una enfermera, un conserje y una recepcionista. «Ustedes 3 han hecho un servicio a su país esta noche que no pueden entender completamente. La Armada está en deuda con ustedes». 6 meses después, el sol de Virginia se sentía diferente ahora. Más cálido, más ligero. Sofía se sentó en una pequeña mesa de café cerca del paseo marítimo, bebiendo un café helado. Ella no llevaba uniforme médico. Ella llevaba un vestido de verano y sandalias. St. Jude era parte de su pasado. El circo mediático que siguió al tiroteo de pandillas, impedido por la historia de cobertura de seguridad, había sido demasiado abrumador. En cambio, ella tenía una carta de recomendación de un almirante de 3 estrellas y una nueva carta de aceptación en su bolso. Escuela de Medicina Johns Hopkins. ¿Está ocupado este asiento?
Sofía levantó la vista. Parado allí, apoyado en un bastón, había un hombre en jeans y una camiseta gris. Él tenía una ligera cojera, pero la palidez gris de la muerte se había ido, reemplazada por un bronceado saludable. Jack, Sofía respiró, poniéndose de pie. No tuve la oportunidad de darte las gracias, dijo Reynolds, sus ojos azules arrugándose en las esquinas. Estaba un poco ocupado desangrándome. Te perdono. Ella sonrió, haciéndole un gesto para que se sentara. ¿Cómo están los demás? Thomas es oficialmente el jefe de seguridad del Museo Naval. Un trabajo de escritorio agradable y tranquilo. Y Greg, Reynolds sonrió, negando con la cabeza. Lo creas o no, Greg se unió a la Marina. Está en el campamento de entrenamiento. Quiere ser médico de combate. Dijo que si podía manejar una llave de tubo, podía curar una herida. Sofía se rió, un sonido genuino que se sintió bien en su pecho. Reynolds metió la mano en su bolsillo y deslizó una pequeña caja de terciopelo por la mesa. El almirante quería hacer una ceremonia, pero pensó que odiarías la atención. Me pidió que te entregara esto. Dentro yacía la medalla de servicio civil. Salvaste mi vida, Sofía, dijo Reynolds, su voz bajando a un susurro serio. Pero más que eso, salvaste mi honor. Si hubieran tomado ese drive, habría muerto como un traidor. Me devolviste la verdad. Yo solo hice mi trabajo, dijo Sofía. Soy enfermera. Salvamos a la gente. Eres más que una enfermera, dijo Reynolds, mirando el océano. Mantuviste tu posición cuando el mundo se desmoronaba. Eres una guerrera. Se sentaron allí por mucho tiempo, viendo las olas llegar. La pesadilla había terminado. Los malos estaban en prisión. La lluvia había parado. Y por primera vez en mucho tiempo, Sophia Bennett no se sentía como una novata. Ella sentía que estaba exactamente donde debía estar. La historia de Sophia Bennett es un recordatorio aterrador de que el heroísmo no se trata solo de fuerza o entrenamiento. Se trata de tomar la decisión correcta cuando el mundo se desmorona.